Uno de los errores más destacables que saltan a la vista en el primer capítulo de Dragon Ball Daima es el hecho de que transforman a todos los protagonistas en niños, tomando en cuenta que las esferas del dragón no pueden cumplir deseos que superen las capacidades de su creador o en su defecto del Kamisama actual, por lo que no pueden afectar a personajes que sean más fuertes que Dende en contra de su voluntad. Sin embargo, ¿de verdad esto es un error? ¿O existe un motivo oculto por el que se puede llevar a cabo este deseo pese a las limitaciones de las esferas del dragón? Bueno, intentaré justificar este y otros posibles errores del primer capítulo usando el lore que plantea el mismo. Además, explicaré una teoría algo peculiar sobre las esferas del dragón Daima. Así que ponte cómodo, dale like al video y acompáñame a responder si Dragon Ball Daima usa su propio lore para explicar estos supuestos errores o simplemente no tiene lógica. Hola héroes y cazadores, aquí su amigo Hunter Hero, y el día de hoy vengo a hablar de Dragon Ball Daima, el cual debo admitir que me sorprendió muy gratamente, e incluso me dejó muy intrigado sobre lo que este nuevo anime tiene que ofrecernos. Tengo pensado hacer al menos 3 videos sobre el primer capítulo, porque este nos plantea una cantidad de información y nuevo lore inmensa, y no podré condensar todo eso en un solo video, aunque eso solo será posible si tengo tiempo y la lesión en mi brazo no me lo imposibilita. Pero bueno, quería comenzar por este tema que puede llegar a ser muy interesante, en donde intentaré darle sentido a lo que parecen ser errores del primer capítulo y también daré unas teorías de paso. Ahora bien, para explicar esto, primero necesito hablar de lo que para mí es el elemento más interesante que nos dejó el primer capítulo, Neva. Este es un Namek, Namekusein o Namekiano, como quieran llamarlo, proveniente del Makai, mundo demoníaco o Daima, como seguramente me estaré refiriendo a este lugar. Si bien es algo ambiguo, se dice que los seres con orejas puntiagudas tienen origen en el mundo demoníaco, y que los Namekusein provienen de este lugar. Asimismo, Neva es un Namek de más de 1000 años de edad, y fue el creador de las esferas del dragón Daima, como he decidido llamar este nuevo juego de esferas tomando sentido con el título de la serie. Esto también quiere decir que Neva es un Namekusein primordial sumamente poderoso. De por sí, esta especie tiene muchísimo poder y un gran repertorio de habilidades, pero uno que ha vivido por más de 1000 años, que ha estado puliendo sus poderes todo este tiempo y que además pertenece a la rama principal de la especie, sin duda debe ser un ser sumamente poderoso. Y no solo me refiero a su fuerza física, lo más probable es que no pueda hacer nada en combate contra Piccolo, que también es de su misma especie, ni hablar de los Saiyajin que siguen con vida, pero las habilidades que posee deben superar con creces a cualquier otro de su especie que hayamos visto hasta ahora. Prueba de ello, las hazañas únicas que demostró durante este primer capítulo. El poder localizar las esferas del dragón por todo el mundo pese a estar convertidas en piedras, traerlas hacia él con suma facilidad pese a esto, y además, poder restaurarlas a voluntad desde ese estado, anteponiéndose ante el poder de Kamisama, que es quien tiene potestad sobre estas esferas. Todo esto nos indica que, tal como dije, Neva es un ser sumamente poderoso con capacidades nunca antes vistas. Supongo que para este momento mi punto ya habrá quedado claro. Las esferas del dragón no deberían ser capaces de imponerse a la voluntad de Goku o cualquier otro que sea más fuerte que Dende, pero Neva debía haber potenciado las esferas. Digamos, hackear las limitaciones de Shenlong para poder cumplir un deseo que en principio no sería posible, haciendo que su deseo pueda imponerse incluso ante seres que son más poderosos que él mismo o el creador de las esferas. Piénsenlo de esta forma, el poder de las esferas del dragón ya de por sí es inmenso, pero si le sumas el poder de este ser de más de 1000 años y de las esferas del dragón Daima, que en teoría son mucho más poderosas que las de la Tierra, conseguirías un poder inmenso, capaz de lograr esta hazaña. Ahora bien, ¿a qué me refiero con que estas esferas son más poderosas? Bueno, si provenir de un Namekusein primordial de inmenso poder no fuera indicio más que suficiente, también hay que considerar que las esferas han demostrado ser más fuertes en cuanto más grandes son. Las de la Tierra son las más pequeñas y también las más limitadas. Las de Namek son más grandes y fuertes. Y luego tenemos a Super, que no me parece un buen punto de referencia, pero bueno. Tienen esferas del tamaño de planetas con el dragón más poderoso. Entonces, por su tamaño, las esferas Daima serían más poderosas que las de Namek, pero más débiles, obviamente, que la Super Dragon Ball. Agregado a esto, se hizo mucho énfasis en ellas con el efecto visual de brillos que las hacen más llamativas, sumado al hecho de que tienen guardias sumamente poderosos para protegerlas, y que estas, a diferencia de las de menor rango, son capaces de cumplir deseos oscuros o malvados. Serían indicios más que suficientes para saber que son las segundas esferas del dragón más poderosas hasta ahora. Ahora bien, ya que estamos hablando del tema, quería hablar de una pequeña teoría que me surgió mientras reveía el capítulo para hacer este video. Y es que cuando se habla de los Tamagamis, los guardianes de las esferas, siempre se mostraron únicamente a 3 de ellos. 2 veces mencionados por Doma, pero solo uno de ellos estando presente en el capítulo.
Aunado a esto, se menciona que existen 3 mundos demoníacos. Y de nuevo, supongo que ya sabrán a dónde voy con esto. Probablemente existen solo 3 esferas del dragón Daima, una en cada mundo demoníaco y con un guardián propio. Aunque bueno, esto contrastaría bastante con el concepto que se ha manejado hasta ahora de ser 7 esferas. Aunque también facilitaría la trama para que pudieran reunir todas las esferas en la relativamente corta cantidad de capítulos que tendrá la serie. Bueno, supongo que solo el tiempo lo dirá. Pero bien, con esto ya les di una explicación bastante plausible sobre cómo fue posible que las esferas del dragón pudieran convertir a todos en niños pese a sus limitaciones. Y de paso les di una teoría sobre las nuevas esferas del dragón. Pero aún faltan algunos pequeños errores que podemos destacar rápidamente. El primero es que los protagonistas del capítulo, Goma y Degesu, se sorprenden de que las esferas del dragón puedan cumplir 3 deseos, cuando su punto de referencia son las esferas de Namek, que siempre pudieron hacer lo mismo. Así que no habría razones para sorprenderse. Con esto no creo que haya justificación, simplemente fue un pequeño error. Como acotación, esto no es un error, pero me parece extraño que estuvieran comentando de todo sobre la saga de Majin Buu de forma muy apasionada, pero no mencionaron nada de que estuvieran luchando y destruyendo el planeta de los Kaiosama, cuando a Kibito casi le da un infarto por el mero hecho de que un humano pise ese suelo sagrado. Como digo, solo es algo que me llamó la atención. El segundo tema es de los deseos positivos y negativos, ya que nunca se mencionaron dichas limitaciones, y más aún, es sumamente ambiguo. ¿Qué es lo que se considera un deseo positivo o negativo? ¿Es bajo la perspectiva de quien pide el deseo y sus intenciones? ¿O son reglas ya preestablecidas? De ser así, ¿por qué nunca se mencionaron dichas reglas? Tomando en cuenta que se han pedido deseos egoístas como gobernar el mundo o pedir a Bulma, es difícil saber si un deseo es positivo o negativo. Maravilloso, entonces cuando reúna las 7 esferas se cumplirá mi deseo. Sí, parece que la última vez un hombre se convirtió en rey. Quisiera conquistar a Bulma. Aunque puede que en el segundo caso no pudo someter la voluntad de Bulma y en su lugar le dieran algo tan inofensivo como una prenda de ropa por esto mismo. Igualmente, me pregunto, ¿revivir a un muerto no iría en contra de las leyes naturales de la vida? ¿Eso no se consideraría un deseo oscuro o malvado o en contra de la naturaleza? No lo sé, todo esto me parece bastante ambiguo y problemático. Aunque bueno, solo estoy sobrepensando las cosas. Es bastante obvio que fue un retcon para darle forma a esta nueva historia. El tercer y último punto a tratar en este capítulo es el hecho de que el Kaioshin y Kibito estén separados. Pues al inicio de Super y su respectiva película, La Batalla de los Dioses, ellos están fusionados. Posteriormente, ellos se separan usando las esferas del dragón de Namek. Bueno, aquí no hay justificación, y lo más sencillo sería pensar que es un error. Pero por mi parte, y esto es solo una teoría, estoy casi seguro de que el maestro Toriyama habrá planteado algún chiste con esto. Seguramente en los siguientes capítulos habrá alguna situación en donde se vean forzados a fusionarse otra vez, ya sea porque tengan que enfrentarse a un enemigo difícil o porque alguien les robe un potar a cada uno. Creo que sería un buen chiste. Ellos se pondrían tristes de estar en ese estado de nuevo y al final, aunque tengan esperanzas de separarse, por X o Y razón, Majin Buu se negaría a ayudarlos, forzándolos a permanecer así y posteriormente separarse con las esferas del dragón. Aunque habría que ver qué pasa en los siguientes capítulos. Lo único seguro es que esto se contrapone a lo planteado en el arco de Black, diciendo que la razón por la que Goku y Vegeta se separaron es porque no son Kaios. Por cierto, la última vez que nos fusionamos nos dijeron que no había forma de separarnos, pero sí lo hicimos. ¿Por qué pasó eso? En el caso de no ser un supremo Kaiosama, la fusión solo durará 1 hora. Como sea, algún error sí hay por aquí. Pero bueno, dentro de todo, algunos de estos errores podrían tener justificación y los otros son mínimos. Se nota el cuidado y cariño que se imprimió en este anime. Y es una lástima que el maestro Toriyama falleciera mientras hacía este proyecto, el cual se nota que estaba haciendo apasionadamente y seguramente con ganas de expandir el mundo de Dragon Ball. Y a diferencia de lo que hace Super, esta vez lo estaban haciendo bien. Bueno, al menos tenemos este proyecto que parece ser muy prometedor. Siempre te recordaremos, maestro Toriyama. Muchas gracias por todo. Pero bueno, eso sería todo por ahora. No olviden dejar su like y comentar con respeto lo que opinan de todo lo que planteé en este video y sus teorías.
También mencionen cómo justificarían las cosas que mencioné con el lore que estableció este capítulo. Si les gustó el video, suscríbanse. Quiero hacer más videos de Daima y otros animes. Eso sería todo por ahora. Así que... ¡nos vemos en otro video! ¡Héroes y cazadores! Bye.